mismo, el riesgo siempre está afuera, el riesgo tienes que monitorearlo y custodiarlo, porque muchas veces de todos modos te va a pegar. El hecho de anticipar no quiere decir que no le va a pegar a la empresa o que no va a tener la consecuencia, pero tú puedes minimizar ese golpe y saber qué puedes hacer desde una estrategia de comunicación. ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Ya sabes que este espacio está creado especialmente para que puedas aprender sobre gestión de riesgos de una manera simple y sin tanto enredo. En este episodio tenemos una invitada espectacular. Está con nosotros desde Panamá Marguerite Tejera, quien es directora senior de Gestión de Riesgos y Comunicación Corporativa en JIC y también es presidenta de DIRCOM Panamá, que es el gremio de directores de comunicación. En JIC se ha especializado en la comunicación de riesgos y crisis, atendiendo en cuentas del sector gubernamental y del sector privado. También es experta en el desarrollo de productos específicos como simulacros de crisis, mapas de riesgos, auditorías, entrenamientos, entre otros. Hola Margo, es un honor tenerte en este espacio. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo por Panamá? Muchas gracias a ustedes por este espacio para compartir un poquito y aprender juntos, porque en este tema de riesgos y demás todos los días se aprende algo. Tan grande que es, ¿verdad? Así. Bueno, lo máximo, Margo. Tendremos en el tema de hoy, te voy a estar contando, vamos a estar hablando sobre los aspectos claves que necesitamos conocer de la comunicación en el mundo de riesgos. En episodios anteriores, te comento, hemos estado viendo aspectos muy técnicos de lo que deberíamos conocer para gestionar los riesgos, pero un elemento clave que también deberíamos de tener en cuenta es el aspecto comunicacional en este mundo. Margo, por eso queremos que nos ilustres más sobre el tema. En esta entrevista vamos a estar conversando sobre los puntos indispensables que necesitamos conocer para implementar una comunicación certera en nuestra gestión de riesgos. ¿Te parece si partimos conociendo o que nos cuentes cuál es el mayor reto en cuanto a la comunicación dentro del mundo de riesgos? Bueno, yo te diría que el mayor riesgo podría ser el activismo de marca, el fake news, el deep news con el que estamos conviviendo, pero para mí el principal reto en este momento es que las empresas, desde la cabeza máxima de la empresa hasta los equipos de riesgo, puedan trabajar mucho en anticipación y prevención. Creo que esa es la clave. Les pasa a ustedes día a día en la gestión de los protocolos de riesgo por los que orientan a las empresas, y lo veía casualmente, Nicole, en la encuesta que ustedes hicieron a inicios de año. En ese estudio básicamente se señalaba cómo había una carencia, de una falta de cultura de prevención. Y ahí sigue siendo ese el mayor reto, ¿no? Que las empresas empiecen a entender que las crisis no se gestionan antes de que sucedan. Creo que esa es una máxima de la comunicación, y es cierto, te llega la crisis, las empresas medianamente se organizan, las que ya tienen protocolos y demás pueden sortear bastante bien esa ola que suele estremecer a toda la operación, pero si trabajamos en anticipación, en prevención, podemos estar monitoreando constantemente los riesgos de la industria, no solamente esos riesgos operativos, que la mayoría de las empresas lo tienen bien mapeado, de continuidad de negocio, de mercancía, de logística y demás, sino lo que nosotros llamamos riesgos del entorno, que hoy en día es donde hay muchas crisis de comunicación. Por ejemplo, y lo saca muy bien la encuesta que ustedes prepararon también, todo el tema de cambio de legislación, cómo un cambio de legislación que no está en manos de la empresa puede afectarle. Esto no sucede de la noche a la mañana. Si tú estás haciendo un monitoreo adecuado del entorno, puedes anticipar y prever qué es lo que pasa y cómo la empresa, de una forma ética, profesional y a través de la comunicación, puede incidir en ese riesgo que tiene en puertas. Y te pasa también mucho con las redes sociales. Allí ya hay un mundo diario. 24/7 la gente está hablando de tu marca, a favor, en contra, le está exigiendo cosas a la marca. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con tener esas bases de datos y esa información si no estamos anticipando en ella un riesgo? Entonces, insisto, creo que para mí el mayor reto es que toda la organización trabaje en prevención y en anticipación. Perfecto, y qué claro lo que nos estás contando, Margo, sobre el estudio que se hizo también. ¿Nos podrías dar
una definición, hablando ya, por ejemplo, de las fake news, del mundo de las redes sociales, que es tan grande, necesitaríamos una definición del concepto de riesgos reputacionales, que es lo que yo creo que está afectando directamente este tipo de riesgos que me comentas. Así es, al final, imagínate, y para que lo entiendan quienes después están viendo esta información, la empresa recibe un boletín de calificación ¿de parte de quién? De todos sus stakeholders, llámese colaboradores, proveedores, socios, clientes, medios de comunicación, autoridades y demás. Entonces, de acuerdo a la imagen y la percepción, y aquí es clave la palabra percepción, porque de eso nace el tema del riesgo reputacional, es la percepción que tienen todos estos stakeholders sobre lo que yo empresa hago y digo. Entonces recibo un boletín de calificaciones que muchas veces tiene que ver con diferentes áreas, digamos la calificación del riesgo reputacional, pero tiene que ver, por ejemplo, qué está haciendo bien o mal la empresa en cuanto al cumplimiento de las leyes del país donde opera. ¿Qué está haciendo bien o mal en el tema de gestión socioambiental, que está cobrando mucho peso para algunas industrias, pero en general para todos, ¿no? Vemos, por ejemplo, el manejo del plástico, que la mayoría de las industrias en algún momento lo utilizan, ya estamos siendo cuestionados cómo lo manejamos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cada una de esas materias, volviendo al ejemplo del boletín, estos stakeholders me ponen una calificación, pero esa calificación es lo que yo como empresa he podido proyectar y comunicar y cómo ese stakeholder lo percibe. Y por eso la comunicación es constante, el proteger tu reputación es un trabajo 360 que nuevamente le toca a toda la organización. Desde esa recepcionista que levanta el teléfono y que tal vez no lo hace de buenas maneras y afecta a una autoridad o a un cliente que después sube eso en redes, porque muchas de las crisis, como yo les suelo decir a los clientes, no son crisis de comunicación, son crisis de gestión que se convierten en crisis de comunicación. Y ahí la importancia de trabajar este boletín anual, por ponerle un tiempo, entre toda la organización y tener ese checklist de lo que estamos cumpliendo y cómo seguimos mejorando, porque esta calificación de este boletín en 1999 o en el 2000 no tiene las mismas tareas que hoy en día la gente me está demandando. Por ejemplo, temas de Me Too, temas de cómo manejas la cultura LGTB en tu empresa, cómo manejas el tema del plástico, por poner un ejemplo más cercano a los tiempos en los que estamos ahora, ¿no? Claro, y son temas sensibles realmente para el público que tenemos ahora en pleno 2022. Es muy importante lo que comentas. Y más adelante quiero ahondar un poco en las herramientas que nos darías. Tú hablabas sobre, bueno, los manuales, todo lo que tendríamos que tener dentro de la empresa y la importancia de gestionarla. ¿Qué técnicas nos podrían ayudar a mejorar esta comunicación de cara a los riesgos reputacionales, a esa gestión necesaria? Yo te diría que aquí la respuesta puede ir en dos vías. En la parte inicial, si hablamos de técnicas o herramientas de la gestión de crisis desde la óptica de comunicación, porque es diferente el trabajo que hacen empresas como ustedes de mapear los riesgos operativos y demás, y digamos el calce de comunicación o el foco de comunicación que le ponemos nosotros. Si es desde ese punto de vista, pues hay herramientas ya digamos establecidas que las empresas deberían tener o deberían tenerlas y mantener constantemente actualizadas, ¿no? Pueden ser los manuales de comunicación de crisis, protocolos de comunicación en redes sociales, simulacros de crisis, mapeos de riesgo. O sea, hay como una diversidad de herramientas ya establecidas que tiene la empresa, pero a todas estas estructuras que ya están definidas y que existen, hay que ponerle toda una capa de datos, toda una capa digital, porque volvemos a lo mismo, el mundo cambió. Estamos en un mundo más vulnerable, en un mundo conectado, donde tú puedes estar en un país y yo en otro, pero si nos une el mismo criterio de exigirle a X empresa que deje de tener alimentos altos en azúcar, vamos a tener una gran comunicación digital en muchos países presionando a la industria, ¿sí? Entonces, estos protocolos y estas herramientas también tienen que tener esa capa de ayuda con los datos. Muchas empresas manejan muchos datos y mucha información y ahora está de moda hablar del Big Data y de la inteligencia artificial y de los chatbots. Pero ¿qué pasa cuando esas son herramientas aisladas que tú no integras a la gestión de comunicación? Estás perdiendo, porque nada te vale tener la data si no eres capaz de analizar los insights que te está dando esa data, ya sea muchas veces para adelantar oportunidades de la empresa
empieza a ver, por ejemplo, una necesidad de, oye, pongo un ejemplo, zapatillas. Estoy viendo que esta comunidad que les gusta la zapatilla me está demandando estas nuevas necesidades de la zapatilla. Entonces yo desarrollo un producto para ellos. Ahí lo ves como una oportunidad sin insight, pero puedes tener al contrario un riesgo de decir, ojo que mi industria es directa o indirectamente de la industria del azúcar y estamos viendo cómo la conversación global empieza a presionar esto, como organismos como la Organización Mundial de la Salud o el propio Parlamento de tu país empieza a involucrarse en esta conversación. Entonces, digamos, no es olvidarte las herramientas tradicionales de protocolos y simulacros, pero integrar inteligencia artificial, chatbot, análisis de data a esa gestión de riesgo para volver a la pregunta número 1, anticipar y prevenir. Perfecto, entonces nos está quedando súper claro lo de las capas de información que debería tener cualquier procedimiento manual que hagamos dentro de la organización, pero me quedo con la duda de quiénes deberían de estar integrando o conformando esta evaluación y preparación de manuales, de simulacros, de todo lo que podamos tener dentro de la empresa para prevenir este tipo de riesgos. Tal vez solamente el alto mando o también se involucran a otras áreas o externos. ¿Qué nos podrías comentar sobre eso? Es un trabajo de diferentes áreas. Y esto también es algo que ha ido evolucionando porque regularmente muchas empresas, sobre todo las que tienen temas de cumplimiento, tienen sus equipos de riesgo, por lo menos en los bancos, ¿no? Que tienes esos súper equipos de riesgos que no tienen ninguna conexión ni trabajan de manos, por ejemplo, del DIRCOM de la empresa o del director de comunicaciones o el director de relaciones públicas o de marketing. Depende de cómo la industria tiene diferentes necesidades, pero digamos de esa área de comunicación interna y externa, sí tienen que trabajar en conjunto. Para eso que ver riesgo, también el director de comunicación lo entienda, lo vea y lo pueda analizar desde el parte de comunicación. Si en la empresa tienes un área de tecnología, un área de innovación de negocio o que tiene herramientas de tecnología, debe participar, ¿no? Y obviamente, si en esto no está involucrada la alta gerencia, esto no va a caminar, no va a contar con el visto bueno, no va a contar con el liderazgo para que permee esa cultura de prevención y muy importante, no vas a contar con los presupuestos para poder tener estas herramientas y hacer estos ejercicios. Entonces, muchas veces cuando trabajamos los manuales de comunicación de crisis, se hablan de diferentes figuras. Se habla de un reputation room o se habla de un comité de comunicación de crisis o un equipo de rápida respuesta. El nombre es tal vez lo menos importante. Lo importante es cómo dentro de la organización haces una vista hacia adentro e identificas a cada uno en su diferente función, cómo todos de manera integrada trabajan y cruzan información de la empresa para trabajar en prevención. Oh, qué interesante esto que me cuentas. Y estas reuniones que se hacen, por ejemplo, nos reunimos para delimitar cuál va a ser nuestro manual de gestión de crisis, pero vemos que a lo largo del tiempo deberíamos hacerle un seguimiento, debería dar un seguimiento con el mismo comité, integrar a más personas o una vez definido pues se implementa y ya eso quedó. Nada está escrito en piedra, todo depende del tamaño de la organización y de la cantidad de integrantes, pero en efecto, esto pasa por un tema de gestión y de seguimiento, porque volvemos a lo mismo, el riesgo siempre está afuera, el riesgo tienes que monitorearlo y custodiarlo, porque muchas veces de todos modos te va a pegar. El hecho de anticipar no quiere decir que no le va a pegar a la empresa o que no va a tener la consecuencia, pero tú puedes minimizar ese golpe y saber qué puedes hacer desde una estrategia de comunicación. Entonces aquí pasa lo mismo. Cuando trabajamos los manuales de comunicación de crisis y se define este grupo, con cualquiera de los nombres que te mencioné, cada uno de ese grupo tiene una tarea y un rol ya establecido en el protocolo y lo debes cumplir. ¿Quién gestiona? ¿Quién da seguimiento? ¿Cuántas veces nos reunimos? ¿Qué decisiones tomamos? Y en efecto, ¿cuándo hay que sumar a stakeholders externos? Puede ser que tengas que sumar, por ejemplo, a una agencia de comunicación, que regularmente es como trabajamos nosotros desde afuera, o tienes que sumar, un ejemplo, a un súper experto de legislación en X tema específico que la empresa no lo tiene in-house, pero que necesita que ese experto se sume a este análisis que se está haciendo, o una empresa especialista fuera con un análisis de redes más profundo, con algunas herramientas de inteligencia artificial. Lo que fuera que necesita este grupo lo puede solicitar afuera y cada uno, digamos, tiene sus roles y sus tiempos
para hacer esto, porque no se vale diagnosticar si no vas a atender ese riesgo en cada una de sus etapas. Total. Y bueno, imagino que el seguimiento que debe tener estos manuales, estos controles que estamos aplicando, o simulacros, mejor dicho, cada empresa determina cada cuánto tiempo va a ver cómo va y si necesita alguna mejora. Así mismo es. Hay muchas empresas que por el tema de cumplimiento precisamente o por instrucciones de las aseguradoras tienes que hacer por lo menos 1 o 2 simulacros al año, ¿sí? Entonces son empresas, digamos, más grandes que lo tienen súper regulado en su checklist a final de año, tienes que haber hecho el simulacro y se realiza, ¿no? Porque te lo pide otra. Exacto, te lo pide la auditoría externa, te lo pide la empresa para que estés asegurado, ¿no? O te lo pide una entidad gubernamental, por ejemplo, las superintendencias de seguros o de bancos suelen en su checklist revisar que los bancos tengan esto, porque al final eso lo que le permite a las entidades es probar su plan de continuidad de negocio. ¿Qué pasa si hay un quiebre, por ejemplo, ahora con el tema del alza del combustible o con el tema de los contenedores, que le pegó mucho al comercio, todo está tarde, todo está llegando muy tarde por la crisis de la pandemia provocada en el tema de los contenedores? Entonces, si al final tienes una afectación en tu continuidad de negocio o porque te hackean el negocio, cómo tú tienes una continuidad de ese negocio a pesar de lo que ocurra. Entonces, los simulacros, las empresas suelen hacerlo por esto, porque está exigido y porque ponen a prueba su continuidad de negocio. En mi experiencia, lo que yo he detectado es que el simulacro se queda hasta allí y le falta toda la parte de comunicación. Es decir, ya salvaste el negocio y continuaste el negocio, pero tuviste una afectación a la reputación, tuviste quejas en redes, seguro, se afectó tu reputación ante un stakeholder clave porque no la atendiste solamente desde la óptica de negocio. Ojo que está bien, es importante, pero en esta era tú no puedes dejar absolutamente comunicación por fuera. 360, como dices. Así es. Totalmente de acuerdo. ¿Te parece si nos vas comentando cómo se realiza un simulacro de crisis, ya que estamos hablando de eso ahora? Bueno, hay muchas formas de realizarlo, pero en términos generales sí, se trabaja, como te decía, de mano del equipo que ya hace los simulacros de continuidad de negocio, porque la idea es tener la realidad lo más cercana posible a que pueda ocurrir el evento. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos ingredientes desde óptica de comunicación. Lo importante parte por definir un caso hipotético. ¿Cuál va a ser el caso hipotético de este simulacro? Que hubo un terremoto y la fábrica terminó, que hubo un incendio, que hubo un tema de afectación a la calidad del producto o que hubo un hackeo, por poner cualquier ejemplo hipotético. Entonces partimos de ese ejemplo, cómo lo atendería, obviamente desde continuidad de negocio y cómo desde comunicación ese evento puede suceder como noticias en medio, noticias en redes, presión de las autoridades, supervisión de los reguladores, críticas en general por parte de cualquier otro stakeholder. Entonces lo que se hace es estresar lo más posible ese caso, poniéndole grabaciones, tweets lo más reales posibles, portadas de periódico lo más reales posibles, entrevistas, conferencias de prensa y todo en un tiempo muy pequeño, porque las crisis suelen suceder con ciclos de noticias muy cortos pero muy intensos, ¿sí? Donde obviamente la empresa se siente que está atacada, la empresa siente que entra a Twitter y es tendencia o que todo el mundo le está cuestionando algo, ¿no? Entonces lo que tratamos es llevar eso lo más posible a la realidad dentro del ejercicio y eso que te permite poner a prueba la capacidad del equipo, de ese que hablamos, ya sea el Reputation Room o el equipo de rápida respuesta. Esos seres humanos que pertenecen a ese equipo ponen a prueba su capacidad y su destreza. Y después hay una evaluación de decir, oye, Nicole, lo manejaste bien porque lo primero que hiciste, pongo un ejemplo hipotético, es haber hecho un comunicado público avisándole a los clientes esto, esto y esto y esto. O Nicole, lo hiciste bien ahí, pero en redes demoraste demasiado. Tu respuesta en redes demoró 4 horas y además habían en la conversación estas personas que eran influyentes a las cuales no atendiste a tiempo. O sea, hay muchas formas después, digamos, de revisar este simulacro, pero básicamente es eso, es un caso hipotético donde estresas la parte de negocio, pero también le pones la parte de comunicación lo más real posible en un espacio de tiempo pequeño y que te lleve a ¿qué? A conclusiones de cómo ese equipo regresa a la mesa después a evaluar si tiene que hacer ajustes a su mapa, a sus protocolos,
protocolos, a sus respuestas o fortalecer su equipo. Y por eso se hacen anualmente, porque como ves, esto va cambiando. Cada día van aumentándose mucho más los riesgos, sobre todo los del entorno. Sí, total. Y me encanta cómo me has explicado de cómo podemos hacer este simulacro tan necesario si lo ves como que te estás poniendo un caso súper real, o sea, vas a bombardear a la empresa, a ver, ¿y ahora qué va a pasar? Me parece que es la mejor manera para poder afrontar un caso real, ya cuando la empresa se ve afectada. Margot, ¿cómo podemos lograr un mapeo de riesgos con una óptica de comunicación? Yo creo que la primera tarea parte por hacer un buen diagnóstico de lo que ya tiene la empresa, porque insisto, muchas empresas ya tienen por el tema de continuidad de negocio, digamos, sus protocolos o sus pasos a seguir. Entonces, entrar a ver qué tiene la empresa y si algunas empresas, que muchas ya lo tienen, digamos, esa parte de comunicación acompañada de cada riesgo, ¿no? Pero básicamente aquí la tarea para lograr ese buen mapeo pasa, uno, por el diagnóstico de lo que ya tienes. Dos, por entender cómo opera la empresa, porque esto no se trata de que existe una regla o un estándar y tú vas a cada empresa y le aplicas el mismo manual y el mismo protocolo. No, no pasa de eso porque cada industria es diferente. Entonces no puedes hacer un buen mapeo si tú como experto no conoces bien la operación de esa empresa. Qué hace, qué no hace, cómo se maneja cuando suceden crisis, quién llama a quién, qué cosas están autorizados para hacer, etcétera, etcétera. Cuando ya tienes esos argumentos o ese análisis, entonces pasas a desarrollar ese mapeo, que puede ser que sea en función de lo que ya tiene la empresa y le agregas la parte de comunicación o lo levantas de cero, ¿no? Y entonces empiezas a agrupar, digamos, los riesgos por área, riesgos operativos, riesgos de reputación, riesgos financieros, riesgos de colaboradores, riesgos del entorno. O sea, puedes hacer diferentes ramificaciones de los riesgos, puedes hacerlo por top 5 o top 10 para que te quede un manual de riesgo manejable, porque tampoco se trata de tener estos súper documentos grandes que a la hora de la crisis o se vuelven muy difíciles de gestionar. Exacto. Entonces, después que tienes eso, viene lo más importante. Si me sucede el escenario X, continuidad de negocio lo va a revisar o atender con estos 3 pasos. Y en comunicación, ¿qué hacemos? ¿Comunicamos? ¿No comunicamos? ¿Qué decimos? ¿Por qué vía? ¿A qué stakeholder debo tocar? ¿Qué sucede si a pesar de la comunicación sigue habiendo un ruido o un rumor negativo en las redes? Entonces, es una forma de pensar con cabeza fría antes de que estés en la crisis, cuáles serían los pasos que tendrías que dar en cada uno de los escenarios, ¿no? Para que en el momento que te tome la crisis ya tú tengas una hoja de ruta que obviamente la vas ajustando a la realidad de la crisis en la que estás, pero no partes de cero, no partes improvisando con lo que un riesgo significa desde el punto de vista emocional también para la propia empresa y para las personas que lo gestionan. Oh, interesantísimo lo que nos estás comentando, Margot. ¿Cómo podemos crear un protocolo de manual de comunicación para riesgos? Si estamos hablando sobre nuestro mapeo de riesgos, vamos a crear nuestro protocolo de por dónde podemos empezar o qué aspectos claves necesitamos saber para crear uno. Tiene diferentes formas, insisto, también va a depender mucho de la industria. A nosotros o a mí particularmente me gusta trabajar el mapa de riesgo como parte del protocolo de comunicación, porque además queda en un solo documento, digamos, absolutamente todo blindado. Desde el mapeo, que ya te va indicando, como hemos explicado, qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué vía vas a atender la comunicación, y el protocolo también incluye, mejor dicho, el manual incluye otros aspectos, por ejemplo, la definición del comité de crisis que hablábamos. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Y cuáles son sus roles durante la crisis, antes o después de la crisis? Tienes todos tus datos de contacto, tienes definidos los voceros, que es algo que parece muy normal, pero que en las crisis te das cuenta de que la empresa no habla. No tengo un vocero preparado para esto. Y no todas las crisis las puedes gestionar solamente con una nota de prensa o un comunicado. Debiste haber trabajado desde antemano tus voceros. Eso ya queda, por ejemplo, registrado dentro de tu manual. Y un manual de esta era no puede faltar un capítulo exclusivamente de redes sociales. Y aquí es donde trabajas muy de la mano entendiendo cómo funciona la operación y cómo se ha manejado antiguas crisis. ¿Por qué? Porque resulta ser que tal vez desde el punto de vista de negocio, un escenario X no representa un riesgo.
porque tal vez la merma es pequeña, porque no hay una pérdida humana. Sin embargo, hoy en día, desde comunicación, ese mismo escenario que allá no tenía un riesgo alto, en comunicación lo puede tener. Y va a depender mucho de cómo se manejan las redes sociales, ¿sí? Y regularmente se hacen también diagnósticos previos de cómo está la marca digitalmente, cómo responde, cómo es su conversación, cuál es su tono. Y eso me da ciertos parámetros de decir, ¿sabes qué? Yo estoy ahorita mismo con este tema fuera de mis rangos normales de la marca. Entonces, alerta navegante, como digo yo, alerta navegante, algo está sucediendo que me está moviendo la aguja. Entonces, no necesariamente ese escenario lo tenemos en continuidad de negocios como un escenario alto, porque allá se usan otros ingredientes para calificarlo. Aquí en ese manual tiene que haber sí o sí un capítulo específico del manejo de esto en redes sociales. Increíble, Margo. Y qué importancia tiene ahora, como tú dices, ¿no? Las redes sociales se han vuelto vital. Es nuestro día a día, lo consumimos al menos una hora todos, yo creo, al menos, ¿no? Una hora. Y las nuevas redes sociales que van saliendo y van tomando relevancia. Es, por ejemplo, tú me comentas ahora de tener un capítulo aparte y lo primero que se me viene a la mente es Twitter. Twitter con todo el bombardeo que puede tener y hacerte trending topic en cuestión de una hora o menos. Y después tenemos, bueno, las clásicas como Facebook, Instagram, que también tiene un alto alcance, pero pienso, por ejemplo, en las nuevas como TikTok, que está teniendo una relevancia total, que tiene una gran voz de parte de, bueno, de una generación en específico y que se va ampliando. Imagínate, ahí tener tu reputación como intacta o buena es vital para poder posicionarte en las marcas de esas personas, ¿no? En las mentes de esas personas. Sí. Exacto. Margo, desde tu experiencia, ¿por qué las empresas no se preparan para gestionar riesgos desde la comunicación, ahora que vemos que es tan importante, tan vital tenerlo? Yo creo que tal vez una de las cosas pasan por la falta de compromiso de los niveles más altos. Si la máxima corporación, las máximas autoridades de la empresa no entienden este proceso, no miden este riesgo, no lo van a poner como parte de sus tareas, no se van a sentir empoderados, y si eso se siente hacia abajo, no va a permear eso que hablábamos al inicio de la encuesta, no va a permear esa cultura de prevención, porque tiene que estar desde la máxima cabeza. Yo he de decir que en los últimos años esto ha cambiado, digamos, bastante, tal vez por eso, ¿no? Porque hemos visto grandes marcas ver afectada su reputación, incluso no por cosas muy profundas de la operación, sino por riesgo del entorno, porque no han despedido adecuadamente a un colaborador, porque no han gestionado muy bien su cultura de igualdad o de derechos LGTB o de Me Too, que se hizo muy famoso y vimos cómo empresarios, grandes actores y productores se vieron con toda esta situación. Entonces, tal vez hay un poquito más de sensibilidad ahora, pero hay que entenderlo como una parte integral. Y también darle el espacio, y aquí me pongo un poquito mi sombrero de DIRCOM, darle un espacio al director de comunicación, porque regularmente en la fase de anticipación y cuando sucede la crisis, en este tren, el último vagón es donde subes al equipo de comunicación. Cuando el equipo de comunicación, si tiene las herramientas y es un equipo de comunicación sólido y bien preparado, está desde el día uno para acompañarte y decir, ahora hablemos, ahora no, si vamos a decir, digamos esto, y trabaja muy de la mano, por ejemplo, los equipos legales, que en crisis son nuestros mejores aliados, pero también nuestro freno más grande. Uno en comunicación quiere decir algo y el equipo legal te dice, pues no, no porque puedo tener estas repercusiones en un juicio, o no porque después nos pueden caer con esta multa o interpretarse de esa manera. Entonces, ¿cómo tú logras un acuerdo por el bien de la empresa? Porque aquí no es una competencia de quién gana, ¿no? Al final de nada te vale ganar un juicio en los tribunales si lo pierdes en percepción, que te afecta tu reputación. Entonces, todas esas cosas no las puedes hacer en caliente en la crisis, tienes que haberla trabajado antes. Entonces, si la gerencia está involucrada, si lo entiende como todo un proceso integral y además invierte, porque aquí hay que invertir presupuesto en capacitación y en herramientas, y sube al director de comunicación, yo te diría que está mucho mejor encaminado para anticipar y gestionar su crisis. Increíble, buenísimo. Me encanta todo lo que nos estás contando y que claro, ¿no? Que tengan
muy presente la alta dirección, la importancia que tienen las comunicaciones dentro de la empresa. Como tú dices, si ellos conocen esto y conocen la importancia que tiene las comunicaciones, pues creo que el rumbo de la empresa en cuanto a gestión y comunicación sería otro. Así es. Margo, ya estamos llegando casi al final de la entrevista y no quisiera terminarla sin antes que nos cuentes de tu experiencia, amplia experiencia, ya como también directora de comunicaciones, algunos consejos finales para todas aquellas personas que recién van a empezar a implementar una cultura de riesgos en general enfocada a comunicaciones y todo el tema que nos estás contando ahora. Yo creo que a lo largo de la entrevista hemos dado algunas claves por ahí y podemos resumirla. Yo creo que anticipación, yo creo que sí, al final de esta entrevista y quien vea a futuro este video en las redes sociales y se hace la pregunta de, ok, voy a regresar a mi empresa a ver si tengo un mapeo de riesgo, si mi protocolo está actualizado, cómo estoy atendiendo a las redes, he hecho algún simulacro. Creo que si de salida se hacen esas preguntas, hemos cumplido el objetivo de esta entrevista, ¿no? Porque no se trata de asustar, se trata de anticipar y prevenir y entender que por muy chiquita o grande que sea la empresa, todos estamos expuestos a una crisis en algún momento. Ay, se me olvidó ahorita el nombre de la persona que dijo esta frase, pero me gusta mucho, dice que en esta era ya no hay dónde esconderse. Y es cierto, en algún momento te va a tocar las puertas, aunque sea una gestión chiquita de una tienda pequeña, que alguien se queje de su producto en Instagram, como puede ser una gran crisis, como le ha pasado a Facebook, como le ha pasado a Boeing, como le ha pasado a Coca-Cola o a cualquier otra marca grande, ¿no? Entonces, si al final las empresas trabajan en anticipar y al cierre de esta entrevista regresan y hacen ese checklist de decir, oye, yo qué tengo y qué no tengo y cómo voy a empezarlo a trabajar, creo que es lo más importante. Y lo otro también es revisar sus herramientas y sus protocolos, ¿no? Si ya los tienen. Y hacer un llamado, porque pasa mucho también con el empresario que suele tener este documento por cumplir, pero no los pone en práctica o no los actualiza. El tener el protocolo o el tener el simulacro, insisto, no te evita una crisis, ¿ok? Eso tienes que siempre tenerlo gestionado, siempre tienes que tenerlo actualizado y tienes que seguir empoderando a toda la organización a sus niveles de cómo haces una debida prevención. Desde la persona que está en su casa y escucha un comentario negativo de la marca o la empresa donde está, cómo puede elevar internamente esa alerta, por ejemplo, dentro de su organización. Todas esas cosas las vas trabajando y vas enriqueciendo el que todo el mundo tenga puesta la camiseta de la empresa y pueda trabajar en conjuntos para eso, porque además estamos en un entorno súper volátil, súper cambiante. Y algo que nos enseñó las empresas es que ya no podemos ser cuadradas como eran las empresas regularmente. Las empresas tienen que ser flexibles y en ese sentido la crisis también los obliga a ser muy flexibles en su trabajo y en su gestión. Con un alto nivel de adaptación a todo lo que pueda venir, a los cambios que se presenten, totalmente de acuerdo. Bueno, Margo, quería hacerte una última pregunta porque me quedó la duda ahí que estábamos hablando un poco de casos. No sé si nos podrías comentar uno en particular grande que sea más o menos conocido como para contextualizar cómo si se maneja bien la comunicación o si no se maneja bien la comunicación va a tener tal consecuencia. Bueno, creo que ejemplos hay muchos y tal vez para no meter a ninguna marca en ningún problema, creo que por ejemplo el trabajo que ha hecho Coca-Cola y el trabajo particular que hizo McDonald's en España son buenos manejos de gestión. Por ejemplo, Coca-Cola ha estado monitoreando y escuchando muy bien la conversación de su entorno, por ejemplo, en el tema de azúcar, y ustedes ven hace buen par de años hacia atrás cómo ellos han estado modificando su portafolio de productos. Como por ejemplo con el manejo del agua, tanto Nestlé como Coca-Cola, por mencionar empresas grandes, están haciendo un trabajo sostenible en el tema de agua, porque saben que es un tema crítico para su operación, pero también que ha sido crítico para impactar la reputación de ellos. Y en el caso de McDonald's hay una campaña que la pueden buscar que se llama La Última Pajita. Pajita le dicen al carrizo, no sé en otros países. En Perú es cañita. Bueno, la cañita, el pipote, no sé, tiene muchas formas de verse. Y escuchando esa conversación de redes amplia, McDonald's vio cómo el tema del uso de plástico y específicamente la pajita estaba haciendo
crítico, y cómo estaban las fotos de estos animales y de las tortuguitas, recuerdas que tenían los pedacitos de carrizo y demás, y que todo fue trágico, ¿no? Entonces ellos, anticipando esa conversación, retiraron todo lo que eran estas pajitas de sus tiendas en McDonald's, pero además hicieron una campaña sobre este tema desde la óptica de comunicación para poder contar el compromiso de la marca. Entonces son ejemplos de cómo la conversación está afuera, cómo la escuchas y la adaptas y la puedes hacer. Creo que hablar de malos ejemplos hay muchísimos y a veces también desde afuera uno suele ser crítico, pero cuando vives la crisis por dentro a veces te das cuenta que por temas legales o por otros temas tal vez no pudiste ejecutar la estrategia que hubieses querido, y hay que manejar las herramientas. Bueno, insisto, tienes que ser flexible con cómo puedes afrontarlas, ¿no? Totalmente, muchísimas gracias, Margo. Me encantó el ejemplo de McDonald's, no lo sabía, ahora ya lo tengo mucho más contextualizado. Y nuevamente darte las gracias por acompañarnos en este espacio, ha sido muy valioso todo el aporte que nos has estado contando en este tiempo. Y por último, Margo, ¿nos podrías contar tal vez en alguna web donde te podamos encontrar, en alguna red social como LinkedIn, cómo te podemos encontrar? Bueno, mis redes sociales, Twitter y en LinkedIn, que son las profesionales que uso, en Twitter como Margoriete y en LinkedIn como Margoriete Tejera, Margoriete con TH. Nos pueden buscar ahí y me encanta interactuar, soy de compartir bastante conocimiento, porque eso también te retroalimenta mucho de otros colegas y de otras partes del mundo. Y en DIRCOM, en LinkedIn también tenemos una página de DIRCOM Panamá, en la cual también solemos tener contenido interesante para la membresía y los que nos visitan allá. Y a ti, Nicole, gracias por el espacio. A ti, Margo, por tenerte. En verdad, me encantaría tenerte en una siguiente entrevista hablando más sobre la importancia de la comunicación en este mundo de gestión de riesgos que es tan amplio, tan grande, que media hora no nos alcanza para terminar de conversar. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando hasta ahora y pues nos vemos en un siguiente episodio. Nos vemos.